Mi hermana dijo, vamos a un crucero familiar, pero no estás invitada. Sonreí y retiré el dinero del fideicomiso familiar. Luego descubrieron que había borrado mi nombre del préstamo comercial y cancelado todos los pagos que había programado. Una semana después, el abogado de mi padre me llamó sin parar, suplicándome, estamos a punto de perderlo todo, por favor, tenemos que hablar. Debería haber sabido que era un error presentarme a una de las cenas familiares de mis padres. Siempre se sentían más como una actuación que como una reunión. El tintineo de las copas de vino, las risas exageradamente fuertes, y mi hermana haciendo corte como si fuera la reina de un pequeño reino sobrevalorado. Llevaba 2 sorbos de vino cuando mi hermana, Rebecca, se inclinó hacia mí desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa tan afilada que podía cortar vidrio. Oh, Peter, queríamos contarte algo. La habitación se silenció lo suficiente para que sintiera el peso de cada par de ojos alrededor de la mesa. Miré a mis padres. Mi padre fingió concentrarse en su plato, mientras que mi madre de repente encontró su copa de vino fascinante. Esa debería haber sido mi primera pista. Nos vamos de crucero familiar, dijo, alargando cada palabra como si estuviera revelando un gran secreto. Lo dejó flotar en el aire por un segundo, justo el tiempo suficiente para que me preguntara por qué no había oído hablar de ello antes. Entonces me golpeó con el remate. Pero tú no estás invitado. Se recostó, claramente complacida consigo misma, y tomó un sorbo de su bebida. Unas pocas risas dispersas rompieron el silencio, principalmente de su prometido, quien estoy convencido de que se ríe de todo lo que dice para mantenerse en su gracia. Mis padres intercambiaron una rápida mirada de culpa, pero aún así no dijeron nada. Simplemente me quedé mirándolos por un momento, dejando que las palabras calaran hondo. Sentí un atisbo de vergüenza, tal vez incluso un poco de dolor, pero rápidamente lo enterré bajo una sonrisa forzada y de labios apretados. Había aprendido a elegir mis batallas hace años, y no iba a darle la satisfacción de una reacción. ¡Qué bien!, logré decir, levantando mi copa ligeramente antes de tomar otro sorbo. Capté la mirada de simpatía de mi tía desde el otro lado de la mesa. Ella siempre había sido la única que cuestionaba los dobles estándares de mis padres, pero esta vez, incluso ella se quedó callada. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de charla trivial y tintineo de cubiertos. Desconecté de la mayor parte, con mi mente ya en la larga lista de favores financieros que había hecho por mi familia a lo largo de los años. Las cuotas de la hipoteca que había ayudado a cubrir, los préstamos comerciales que había avalado, las facturas médicas inesperadas que había pagado en silencio sin que nunca me lo pidieran. Había sido su red de seguridad durante años, y este era el agradecimiento que recibía. Cuando me iba, mi tío me encontró en la puerta. Puso una mano firme en mi hombro y se inclinó, no dejes que te afecten, Peter. Eres mejor que esto. Forcé una sonrisa débil, murmuré algo como, sí, lo sé, y salí al aire fresco de la noche. Conduje a casa en silencio. Las carreteras casi vacías, las palabras de mi hermana repitiéndose en mi mente, cada repetición doliendo un poco más. Entré en mi casa, lancé mi chaqueta sobre el respaldo de una silla, y simplemente me quedé allí por un momento en la oscuridad. El único sonido era mi respiración lenta y deliberada. Y entonces, sin pensar realmente, caminé hacia mi escritorio, encendí mi portátil y abrí la cuenta comercial conjunta de mi familia. Mis padres me habían hecho CEO firmante hace años cuando necesitaban ayuda para asegurar una línea de crédito para su pequeña empresa inmobiliaria. En ese momento, me pareció lo correcto. Después de todo, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Me quedé mirando la pantalla, con mi dedo flotando sobre el ratón. Todos los pagos que había configurado, las transferencias automáticas, la línea de crédito que había garantizado, todo estaba allí, mi nombre ligado a cada centavo. Sentí una amarga y creciente ira acumulándose en mi pecho. Y por primera vez en años, decidí que había terminado. Retiré cada centavo de mi contribución, eliminé mi nombre de las cuentas y cancelé cada pago automático que había configurado. Querían tomar unas vacaciones familiares sin mí. Bien, podían tener un negocio familiar sin mí, también. Cerré el portátil y me recosté, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de control. Era una pequeña y afilada victoria, pero serviría por ahora. Me serví otra copa de vino, me senté en mi sofá y dejé que el silencio llenara la habitación. Esto era solo el principio. 2 días después, comenzaron las llamadas. Al principio, solo fue mi padre, su nombre parpadeando en la pantalla de mi teléfono mientras me servía el café de la mañana.
Dejé que sonara. Luego, mi madre lo intentó, su número apareciendo mientras me instalaba para revisar mis correos electrónicos de trabajo, ignorados. Para el almuerzo, ambos habían dejado largos y divagantes mensajes de voz, sus tonos cambiando de confundidos a ligeramente aterrorizados. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi hermana, Peter, WTF. Mamá y papá están flipando. ¿Hiciste algo con la cuenta del negocio? Sonreí, lancé mi teléfono en el sofá y tomé un largo y satisfactorio sorbo de mi bebida. Que suden un rato. Se habían acostumbrado a tratarme como su respaldo financiero, asumiendo que siempre estaría ahí para solucionar sus errores. Era hora de que vieran cómo era la vida sin su felpudo favorito. A la mañana siguiente, finalmente decidí revisar mis mensajes. El mensaje de voz de mi padre era una mezcla predecible de confusión e irritación. Todavía pensaba en mí como el hijo tranquilo y confiable que no se atrevería a rebelarse. Peter, soy papá. Acabo de revisar las cuentas y algo va mal. Nuestros pagos no se están realizando y la cuenta está vacía. Llama en cuanto puedas. El mensaje de mi madre tenía un tono más afilado. Peter, esto es serio. Tu padre está estresado y no podemos contactarte. Tienes que arreglar esto. Llámanos. Me recosté en mi silla y dejé que sus voces desesperadas me inundaran. Se sentía como una ola lenta de justicia largamente esperada. Había sido su red de seguridad durante tanto tiempo que habían olvidado que era una persona con limitaciones, no solo un nombre en una cuenta bancaria. Al final de la semana, sus mensajes de texto se habían vuelto desesperados. Tenían una reunión con su prestamista en breve, y sin mis contribuciones, los números no cuadraban. Su negocio, el que mostraban con orgullo en las reuniones familiares como un testimonio de trabajo duro y decisiones inteligentes, estaba repentinamente al borde del abismo. Sabía que no eran solo los pagos atrasados. También había eliminado silenciosamente mi nombre del préstamo comercial que había firmado para ellos, el que habían utilizado para expandir su cartera inmobiliaria. Sin mi respaldo al préstamo, el banco iba a examinar sus finanzas con mucha más atención. Entonces, el viernes por la noche, mientras debatía si abrir una cerveza o servirme un vaso de whisky, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar, ya adivinando quién podría ser. Peter, soy Michael, el abogado de tu padre. Su voz tenía ese tono tenso y excesivamente educado que los abogados usan cuando están a punto de pedirte que limpies un desastre. He estado intentando contactarte toda la semana. Necesitamos hablar. Tus padres están a punto de perderlo todo. Necesitamos solucionar esto. Cerré los ojos por un momento, dejando que la satisfacción calara hondo. Había sido su silenciosa y desapercibida vaca lechera durante años, pero ahora finalmente estaban sintiendo lo que era estar solos. Lo dejé hablar un rato, escuchando las súplicas cada vez más desesperadas. Cuando finalmente hizo una pausa, claramente esperando que ofreciera una solución, di solo una respuesta corta y tajante. Lo pensaré. Luego colgué, lancé mi teléfono en el sofá y me recosté, dejando que el silencio llenara la habitación. Eso fue solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté con 15 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto. Los mensajes de mi hermana habían pasado de molestos a francamente furiosos. Peter, contesta el maldito teléfono. Mamá se está volviendo loca. No puedes simplemente desaparecer así. Arréglalo. Me recosté, bebiendo mi café mientras hojeaba los mensajes frenéticos. Me imaginé a ella caminando de un lado a otro en su condominio sobrevalorado, demasiado asustada para disfrutar de la vista del horizonte de la ciudad que nunca podría haberse permitido sin mi ayuda. Luego llegó el correo electrónico de mi padre. Era un desastre de desesperación apenas contenida, lleno de frases como confianza familiar, malentendido y solo un momento difícil. Incluso trató de hacerme sentir culpable mencionando que la familia se mantiene unida en los momentos difíciles. Casi me reí. Durante años, había sido su solucionador de problemas, el que contaban para mantener las ruedas girando cuando se acercaban demasiado al borde. Y ahora que finalmente había desconectado, estaban en una espiral descendente. Pero la verdadera sorpresa llegó más tarde esa tarde. Acababa de terminar una carrera y me estaba estirando en mi sala de estar cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla, esperando a mi hermana o tal vez a mi padre, pero era mi tío, el que me había apartado en la cena familiar. Abrí la puerta,
con el pulso acelerado. Me dio una pequeña y tensa sonrisa y entró, ignorando mi tibia disculpa por el desorden. Peter, dijo, sentándose en mi sofá sin esperar una invitación. He estado escuchando cosas. Tus padres están en mal estado, y tu hermana parece estar perdiendo la cabeza. Se inclinó hacia adelante, fijándome con una mirada fija, casi aprobatoria. Supongo que eso no es una coincidencia. Me encogí de hombros, tratando de hacerme el interesante, pero no se dejó engañar. Finalmente los cortaste, ¿verdad? Dudé, luego di un breve asentimiento. Sí, pensé que era hora. Dejó escapar una risita baja y negó con la cabeza. Ya era hora. Parpadeé un poco sorprendido. Este era el mismo tío que siempre había hecho de mediador en las reuniones familiares. El que suavizaba los silencios incómodos y trataba de mantener a todos civilizados. Se recostó y cruzó los brazos. Mira, no estoy aquí para decirte qué hacer, pero hiciste lo correcto. Han estado apoyándose en ti durante demasiado tiempo. Es hora de que se valgan por sí mismos. Sentí una extraña mezcla de alivio y reivindicación. No me estaba juzgando. En todo caso, parecía impresionado. Antes de irse, me dio un apretón de manos firme y un último consejo. No cedas, Peter. Necesitaban esta llamada de atención. Y te mereces vivir tu vida sin ser su red de seguridad. Cuando cerré la puerta tras él, sentí que un peso se quitaba de mis hombros. Tal vez esto no se trataba solo de venganza. Tal vez era el comienzo de algo mejor. Y por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. Unos días después, estaba sentado en mi oficina en casa, a mitad de mi café de la mañana, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi escritorio. Miré la pantalla, otro número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que lo contestara. Peter. La voz de mi padre salió por la línea, tensa y temblorosa, el tipo de tono que no le había escuchado en años. Hijo, necesitamos hablar. Me recosté en mi silla y dejé que una pequeña sonrisa amarga se deslizara por mi rostro. Lo imaginé en su oficina desordenada. Pilas de facturas impagas y avisos de ejecución hipotecaria apilados a su alrededor, su orgullo finalmente desmoronándose bajo el peso de sus propios errores. Te escucho, dije, manteniendo mi tono plano. Dudó, y prácticamente podía oírlo luchando contra su orgullo al otro lado de la línea. Mira, sé que las cosas han estado tensas. Tal vez hayamos dependido de ti un poco demasiado a lo largo de los años, pero somos familia. Nos mantenemos unidos. Eso es lo que hacen las familias. Sentí un atisbo de algo. Tal vez era el fantasma de la lealtad que me había unido a ellos durante tanto tiempo, pero rápidamente lo ahogué. Estamos en una mala situación, continuó, su voz bajando a un susurro áspero, como si temiera que alguien pudiera escuchar su vergüenza. El banco está amenazando con ejecutar nuestras propiedades. Si no podemos hacer los pagos, lo perderemos todo. Permanecí en silencio, dejándolo languidecer en su incomodidad. Nunca había sido de disculparse, y no iba a dejarlo escapar ahora. Peter, dijo de nuevo, su voz agrietándose ligeramente. Tu madre está destrozada, ¿y tu hermana? Bueno, ya sabes cómo es ella. No lo está llevando bien. Casi me reí. La misma hermana que me había desinvitado con satisfacción de sus preciosas vacaciones familiares, la misma que había pasado años viviendo de mi arduo trabajo y ahorros, sin pensar ni una sola vez en lo que me costaba. ¿Por qué me estás contando esto?, dije, manteniendo cuidadosamente mi voz neutral. Hubo un largo y doloroso silencio al otro lado de la línea. Lo imaginé sentado allí, con la mandíbula apretada, su mano libre pasando por su cabello raleado mientras luchaba por tragarse su orgullo. Porque necesitamos tu ayuda, hijo, finalmente logró decir, las palabras saliendo rígidas y poco naturales, como si las estuviera sacando de su garganta con alicates. No podemos hacer esto sin ti. Me recosté en mi silla, mirando las motas de polvo flotando perezosamente a través del haz de luz solar que entraba por mi ventana. ¿Quieres decir que no podéis hacerlo sin mi dinero?, respondí, mi tono más frío de lo que pretendía. Tartamudeó, claramente tomado por sorpresa. Eso no es justo, Peter. Siempre hemos sido un equipo. Ya lo sabes. Un equipo, repetí, la palabra sabiendo amarga en mi lengua. ¿Quieres decir el tipo de equipo donde yo pago las facturas, firmo los préstamos y recojo los pedazos cada vez que tú y mamá os excedéis?
¿Ese tipo de equipo? Se quedó en silencio, el aire muerto crujiendo entre nosotros. Por un segundo, sentí una punzada de culpa, un fantasma del viejo yo tratando de abrirse camino de regreso. La versión de mí que se habría desvivido por arreglar este desastre solo para mantener la paz. Pero ya no era esa persona. Siento que estéis en esta situación, dije finalmente, mi voz firme. Pero tal vez esta es la llamada de atención que todos necesitáis. Intentó responder, pero ya había alejado el teléfono de mi oído. Presioné el botón rojo, cortándolo a mitad de frase, y lancé el teléfono sobre el escritorio. Vibró una vez más antes de quedarse en silencio. Esa noche, me serví un trago fuerte y salí a mi porche trasero, el aire fresco mordiendo mi piel mientras me apoyaba contra la barandilla. Miré hacia las estrellas. Sus frías luces indiferentes derramándose sobre el cielo oscuro. Por primera vez en años, me sentí libre. Mi vida ya no estaba agobiada por sus interminables demandas y expectativas. Tomé un sorbo lento, el whisky quemando un agradable rastro por mi garganta, y dejé que el silencio me llenara. Pasó una semana. Las llamadas disminuyeron, luego se detuvieron por completo. Mi teléfono, una vez una fuente constante de mensajes culpables y demandas financieras, se había silenciado. Nunca me había dado cuenta de lo pesado que se sentiría la ausencia de sus demandas, como una exhalación lenta después de años de contener la respiración. Entonces, una tarde, mientras regresaba a mi coche después del almuerzo, noté una figura familiar apoyada en el capó. Mi hermana Rebecca. Se veía diferente, más desaliñada, menos pulida. Su cabello no estaba perfectamente peinado, y su ropa, aunque todavía cara, tenía el aspecto ligeramente desordenado de alguien que no había dormido bien. Se enderezó cuando me acerqué, con los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho. Peter, dijo, su tono más afilado de lo que esperaba. Rebecca, respondí, manteniendo mi voz tranquila. Dejó escapar un suspiro frustrado y se metió un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. ¿Qué diablos te está pasando? Me apoyé en el costado de mi coche y crucé los brazos. Tendrás que ser un poco más específica. Sus ojos se entrecerraron. No juegues conmigo. Quitaste tu nombre del préstamo. Dejaste de hacer pagos. Pusiste a mamá y a papá en una posición terrible. Sentí que un destello de viejo resentimiento se elevaba. Recuerdos de su sonrisa engreída en aquella cena pasando por mi mente. Ellos mismos se pusieron en esa posición, dije con voz uniforme. Yo solo dejé de limpiar su desorden. Ella levantó las manos, su compostura deslizándose aún más. No puedes simplemente alejarte. Somos familia. Me reí entre dientes, el sonido más frío de lo que pretendía. ¡Qué gracioso! Esa no fue la impresión que tuve en la cena familiar cuando me desinvitaste del crucero. Hizo una mueca por un segundo, pero fue suficiente. Peter, vamos, dijo, su voz suavizándose. No quisimos decir nada con eso. Ya sabes cómo somos. Era solo una broma. Sentí una oleada de algo cercano a la lástima, pero rápidamente la reprimí. Había pasado demasiados años siendo el confiable, el que se apoyaban, solo para ser descartado cuando ya no era conveniente. Te saqué de apuros más veces de las que puedo contar, dije, manteniendo mi voz nivelada. Firmé el préstamo de tu condominio, pagué las reparaciones de tu coche, cubrí las facturas de tu tarjeta de crédito, y nunca una sola vez pedí un agradecimiento. Pero la única vez que digo que no, la única vez que decido ponerme a mí mismo primero, soy el malo. Abrió la boca, luego la cerró, claramente luchando por encontrar una respuesta. Por una vez, la chica que siempre tenía una respuesta ingeniosa se quedó sin palabras. Finalmente, dejó escapar una larga respiración, sus hombros desplomándose. ¿Qué quieres que diga, Peter? La miré a los ojos y sentí una extraña e inusual calma apoderarse de mí. No quiero que digas nada. Solo quiero que entiendas que este ya no es mi problema. Es tuyo. Con eso, la rodeé, abrí mi coche y entré. Al salir del aparcamiento, la vislumbré en el espejo retrovisor, de pie allí sola, con los brazos envueltos con fuerza alrededor de sí misma, el peso de años de derecho familiar finalmente cayendo sobre ella. Al doblar la esquina, una ola de alivio me invadió. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente me había elegido a mí mismo. Pasaron los meses. El silencio de mi familia, una vez algo pesado e incómodo, se había convertido en una extraña clase de paz.
Mi teléfono había dejado de iluminarse con mensajes de texto frenéticos y mensajes de voz llenos de culpa, y había comenzado a redescubrir la silenciosa satisfacción de vivir en mis propios términos. Entonces, una tarde, cuando salía del gimnasio, vi un nombre familiar parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Mi tía, era la única pariente que siempre había sido un poco un puente entre yo y el resto de la familia. Así que cogí el teléfono. Hola, Peter, dijo, su voz cálida, pero con un toque de nerviosismo. ¿Estás libre este fin de semana? Estoy organizando una pequeña reunión familiar. Solo unos pocos de nosotros. Significaría mucho si pudieras venir. Dudé, sintiendo ese viejo impulso reflejo de decir que no. Finalmente me había liberado de su agarre. ¿Realmente quería arriesgarme a ser arrastrado de nuevo? Pero algo en su tono llamó mi atención, una mezcla de esperanza y preocupación que no había escuchado en mucho tiempo. Claro, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Iré. Al entrar en su camino de entrada ese sábado, noté el coche de mis padres aparcado junto al brillante SUV blanco de mi hermana. Mi primer instinto fue dar la vuelta y marcharme. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi tía salió al porche y me hizo señas con una gran sonrisa. Me abrazó cálidamente tan pronto como llegué a los escalones, susurrando un rápido, gracias por venir. Antes de conducirme adentro. El ambiente era diferente, más tranquilo, casi tentativo. Mis padres estaban sentados en la sala de estar, sus posturas menos rígidas de lo que recordaba. Mi hermana estaba en la encimera de la cocina, organizando nerviosamente una fuente de fruta, su fachada pulida y perfectamente manicurada mostrando las más leves grietas. Peter, dijo mi padre, poniéndose de pie cuando entré en la habitación. Se veía más delgado, su habitual aire de confianza reemplazado por algo más cercano a la humildad. Mi madre me dirigió una sonrisa tensa e insegura. Respiré hondo y me obligué a relajarme. Mientras me sentaba en una de las sillas, mi tía rápidamente me entregó una bebida. Durante unos minutos, hicimos una torpe charla trivial, del tipo en el que todos intentan actuar con normalidad, pero la tensión es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Capté a mi hermana lanzándome rápidas miradas furtivas. Su mandíbula apretada, claramente todavía tratando de decidir cómo jugar esto. Entonces, justo cuando comenzaba a pensar en una excusa cortés para marcharme, mi padre se aclaró la garganta. Peter, comenzó, con los ojos fijos en el vaso en su mano. Sé que nos aprovechamos de ti, más de lo que deberíamos haber hecho, y no puedo deshacer eso, pero al menos quiero intentar hacer las cosas bien. Dejé mi vaso y me incliné ligeramente hacia adelante. Este era un lado de mi padre que no estaba acostumbrado a ver, vulnerable, inseguro, casi asustado. Tomó una respiración temblorosa. Después de que nos cortaste, tuvimos que enfrentar algunas duras verdades sobre nuestras finanzas, sobre cómo te tratamos y bueno, nos obligó a cambiar. Mi madre, que había estado retorciendo nerviosamente la pulsera en su muñeca, intervino. Vendimos 2 de las propiedades de alquiler, pagamos parte de la deuda. Incluso tomamos un curso de administración financiera. Me dirigió una pequeña sonrisa, casi avergonzada. Ahora estamos tratando de valernos por nosotros mismos. Miré a mi hermana, esperando a medias un comentario sarcástico, pero en cambio solo miró su bebida, con los labios apretados en una fina línea. Finalmente, levantó la vista y me dirigió los ojos por primera vez. Lo siento, Peter, por todo. Te di por sentado y no me di cuenta de cuánto me apoyaba en ti hasta que me cortaste. Dudó, luego agregó, incluso comencé a pagar mi propia hipoteca por primera vez en mi vida. Parpadeé, genuinamente sorprendido. A medias había esperado que intentara hacerme sentir culpable para que volviera a mi antiguo papel, para manipularme para que volviera a ser su red de seguridad, pero esto se sentía real. Mi padre se inclinó hacia adelante, con las manos juntas con fuerza. Sé que no compensa todo, pero queremos ser mejores. Intentaremos hacerlo mejor. Un silencio cayó sobre la habitación, pesado, pero diferente de la sofocante tensión de las pasadas reuniones familiares. Esto se sintió más como la calma después de una tormenta, del tipo en el que el aire está más limpio, los bordes de todo más afilados. Por un momento, consideré todos los años que había pasado limpiando sus desastres, todos los sacrificios que había hecho para mantenerlos a flote. Y por primera vez, sentí un atisbo de algo cercano a la esperanza. Tal vez esta realmente había sido la llamada de atención que necesitaban. Agradezco que digáis eso, dije, mi voz firme. De verdad lo hago,
pero tenéis que entender que no puedo volver a ser el tipo que arregla todo por vosotros. Ahora tengo mi propia vida, y tengo la intención de vivirla en mis propios términos. Mi padre asintió, con la mandíbula tensa, pero sus ojos extrañamente brillantes, como si estuviera luchando por contener una ola de emoción. Mi madre extendió la mano y le dio a su mano un suave apretón. Entendemos, susurró, su voz quebrándose ligeramente. De verdad lo hacemos. A medida que avanzaba la noche, la tensión comenzó a disminuir. Mi tía sirvió la cena. Mi padre contó algunos chistes torpes. Y mi hermana, por una vez, parecía genuinamente interesada en mi vida fuera de su drama. Mientras conducía a casa esa noche, con la luna colgando baja sobre las tranquilas calles, sentí una extraña y tentativa sensación de paz. Finalmente había trazado la línea, y ellos finalmente habían aprendido a respetarla. Y por primera vez en años, sentí que tenía una familia real de nuevo. Imperfecta, defectuosa, pero finalmente aprendiendo a valerse por sí misma.